video, entonces pues si les pasó, pues después lo pueden revisar en el video. Pero si hay algo en el momento que no entiendan, pues interrúmpanme, porque pues como yo voy a estar viendo la presentación, no veo el chat, entonces no voy a ver si hay alguna pregunta ahí escrita. Entonces, mientras estoy exponiendo, si queda algo ahí como que no entendieron, pueden interrumpirme y preguntar, ¿ok? Entonces, vamos a presentar esto. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, maestra. Muy bien, entonces vamos a ver de la célula y su función el ciclo celular, ¿ok? Bueno, sabemos que nuestra información en el caso de los eucariotas la tenemos contenida dentro del núcleo y esta conforma, se condensa para poderse dividir cuando formando los cromosomas. Entonces, los cromosomas son una forma condensada del material genético con proteínas que le ayudan a empaquetarse para poderlo manejar. ¿Por qué se hace así el cromosoma? Imagínense, durante la división celular, bueno, durante la función de la célula, o sea, durante su vida normal, pues la información está abierta, están la hebra de DNA abierta porque se separan para poder leer fragmentos que conforman la información para los genes, que se transcriben a mensajeros, a RNA mensajeros. Estos salen del núcleo y en el citoplasma se encuentran con los ribosomas, donde se van a traducir para formar proteínas, ¿sí? Entonces, si esto pasara o si esto estuviera sucediendo durante la división celular, imagínense cuando la célula se va a partir, pues habría mucha complicación. Aparte que el primer paso para que se pueda dividir la célula, pues es que haya 2 copias completitas de todo el material genético, para que cada célula pues tenga su información, ¿sí? Entonces, si estuviera abierto, pues a lo mejor se están generando mensajeros, a lo mejor se jala un pedazo de más para acá. Entonces, la forma para que se pueda organizar todo el material genético y se pueda mover de una manera más fácil, pues es así, generando los cromosomas, que es esta forma condensada de información del DNA, y para esto se utilizan proteínas, que son las histonas, que ayudan a empaquetar el DNA, que se forman así como carretes, como hilos, y después se condensan para formar estas estructuras. Y esto es, esta imagen que tenemos es un mapa cromosómico donde se muestran las formas como se condensan los cromosomas. Y si podemos ver, hay toda una clasificación para estos, dependiendo del centrómero, cuando el brazo de arriba es más pequeño que el de abajo, o si son del mismo tamaño, o nada más tienen el de abajo. Entonces, esta forma nos ayuda a generar este mapa, y esta es una característica que nos ayuda también a distinguir a veces entre especies, o que nos ayuda a diferenciar diferentes mapas en diferentes organismos, ¿sí? Entonces, el ciclo celular es pues el ciclo de vida de la célula, las diferentes etapas en la vida de una célula, que si pensamos en esto como un ciclo de vida, por ejemplo, todos nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Entonces, en el caso de la célula, pues es igual. Entonces, vamos a encontrar en su ciclo de vida, acá lo vemos, la etapa G1, la etapa G0, la etapa S, la etapa G2, la etapa de mitosis y la citocinesis. Entonces, la mitosis va a ser la etapa propia donde la célula se divide, ¿sí? Entonces, sería como la etapa de reproducción celular. Mientras, la interfase es esta etapa cuando la célula pues no está en división y está llevando su función celular. Digamos, si es una célula de la piel,
pues está llevando su función. Si es una célula de músculo, pues está haciendo su movimiento, lo que sea, ¿no? La actividad que está llevando a cabo. Y esta interfase se divide en estas fases, que es la G1, la S y la fase G. Si vemos aquí, hay una fase G0. Esta fase G0 que dice aquí, especialización, es cuando las células están llevando a cabo su función y están como en un estado estándar, como en un estado estacionario, es la palabra que andaba buscando, ¿sí? En una etapa estacionaria donde no va a entrar en ciclo de división, nada más está llevando ahí a cabo su función y va a haber células que se mantengan en esta etapa porque su ciclo de vida es muy largo o no se llegan a dividir, ¿ok? Entonces van a mantenerse en interfase durante mucho tiempo. Por ejemplo, las neuronas que sabemos que no se dividen o que tienen una reproducción una tasa de reproducción muy baja, que inclusive mucho tiempo se pensaba que no se reproducen y que con las que nacemos, esas se nos van muriendo y hasta que llegamos al final de nuestra vida. Y mientras están llevando a cabo su función y su sinapsis y demás, están en esta etapa de interfaces, en este punto G0, donde son células especializadas, llevan su función y no van a entrar o no entran en ciclo reproductivo, ¿sí? Después, cuando van a entrar a ciclo reproductivo, la célula durante este periodo que sigue siendo interfase se tiene que preparar, ¿sí? Es como previo, como antes y durante la pubertad, digamos, que todo el cuerpo se prepara para generar las condiciones necesarias para que un organismo se pueda reproducir, algo así. Entonces, durante este periodo, pues se va a generar todas las moléculas, todas las enzimas, todo lo que se requiere para que pueda entrar en división la célula, es decir, para que pueda entrar en la mitosis. Entonces, durante la fase G1, aquí vemos que se replican los centriolos. Durante la fase S es la replicación del DNA, es decir, en esta fase, en la fase S, vamos a tener 2 juegos completos de material genético igual, o completamente, o lo más igual posible. Recuerden que siempre hay una pequeñísima tasa de mutación, o depende de esta tasa de mutación dependiendo del tipo celular, pero bueno, la idea es que se generen 2 secuencias completamente iguales de material genético. Y después la etapa G2, donde es el crecimiento final, va a haber la actividad antes de la mitosis y se van a generar las proteínas y enzimas que van a modular la fase de la mitosis, todo lo que se va a necesitar, ¿ok? Entonces, como les comentaba, va a haber células muy especializadas que no tienen capacidad de dividirse. Va a haber células que se dividen solo con un estímulo apropiado, como en el caso del hígado, que se sabía que no se dividía, pero que se encontró cuando había transferencia de una porción del hígado, que había este potencial para que se dividieran. Y va a haber unas que tengan alta actividad mitótica. Aquí tenemos como las células de la piel, que sabemos que se están regenerando constantemente, o las células sexuales, en el caso de los espermatozoides, que se están generando, multiplicando estas células constantemente a una alta tasa, ¿no? Entonces vamos a encontrar factores que van a determinar la entrada o no a la etapa mitótica. Entonces tenemos este factor MPF, que es un factor de división para entrada, promotor de la mitosis, y la ciclina, ¿sí? Entonces vemos cómo a medida que va incrementando la ciclina, se va generando este factor que controla la mitosis, y es lo que hace que la célula entre en su estado de mitosis. Termina la mitosis, entra otra vez en interfase, desaparece la actividad de este factor promotor de la mitosis, MPF, y pues nuevamente disminuyen los niveles de ciclina, ¿sí? Se le llama así porque es la que va regulando el ciclo. Maestro, ¿la ciclina es una proteína? Sí.
Sí, ambas estas son proteínas. Entonces aquí tenemos otra. Ok, gracias. Estas son proteínas. La ciclina G1, vamos a encontrar diferentes tipos de ciclinas. Una ciclina G1 que se va a unir a una cinasa, que es una enzima, y esto va a determinar que la célula pase de su ciclo G1 a la S, ¿sí? Y en este caso, la cinasa CDC2, que si se fijan es la misma cinasa, pero se va a unir a una ciclina diferente, que es la ciclina mitótica. Y esto va a determinar la entrada de la G2 a la mitosis. ¿Ok? Entonces, el ciclo celular, aquí no lo dice que está controlado en estos dos puntos, que es el ciclo STAR y el ciclo de la mitosis. ¿Por qué aquí el ciclo STAR? Aquí, si se acuerdan, en la fase S se va a duplicar el material genético. Entonces, este es el inicio de la duplicación del material genético. Una vez que se entra a este ciclo, la célula se tiene sí o sí que dividir. Si no, imagínense una célula con lo doble de información, pues no puede estar. Entonces, sí o sí se tiene que dividir cuando entra a esta fase. Entonces, siguiente fase, con las ciclinas mitóticas, pues ya genera esta división, donde se va a hacer la repartición del material genético de forma homogénea, para tener dos células igualitas, ¿sí? Pues aquí está como todo el ciclo. Si se acuerdan que les mencioné que en la fase G1 se generan los centriolos, ¿sí? Estos centriolos son los que se van a ir a ambos lados de la célula y van a generar esta red de usos mitóticos, si se acuerdan, ahorita lo vamos a repasar, que va a como hacer un riel o como a guiar la división. Si no se generan, sería como no organizar la célula y la división pues iría en ningún sentido. Entonces, si va en ningún sentido, pues no quedaría pues parejas las células y se podría, no se iría en homogéneamente el material genético, ¿sí? O sea, no tendríamos dos células iguales, ese es el punto. Entonces, se genera primero esto, se duplica, aquí lo tenemos, la duplicación de los centriolos, que son los que van a guiar la orientación para la duplicación, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí hay varios factores que regulan este ciclo. Este factor P53 es de crecimiento y están regulados por estas citocinas CDK, esta ciclina E, que recuerden que para que las ciclinas se activen, pues requieren la unión con una CDK, ¿sí? Entonces, aquí ya se hace la migración de los centrosomas y estos se van a ir a ambos lados de la célula, es decir, hacia los polos de la célula. Y esto se va a generar el uso mitótico, que es el que va a guiar el material genético, ¿sí? Hacia ambos lados y ya se genera la mitosis propiamente, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos la fase S, entonces aquí ya tenemos la doble cantidad del material genético, que aquí se empezó la replicación cuando entró al ciclo S, ¿se fijan? Entonces, aquí ya tenemos las dos secuencias o lo doble de material genético que se va a organizar en los cromosomas, se va a condensar ya cuando entre a la mitosis para poderse dividir. Es importante que comprendan el ciclo, que comprendan y que más o menos ubiquen el tipo de moléculas que están interviniendo en la regulación del ciclo, que son estas proteínas y estas enzimas, ¿sí? Las ciclinas y las CDK. Y sobre todo esta P53 que marca aquí, si se fijan, el inicio del ciclo. Pero no es a este nivel que se aprendan
O no les voy a preguntar si era la CDK1, la CDK2, la ciclina E, la ciclina mitótica, la ciclina, no a tal nivel, ¿sí? Nada más es importante que sí sepan o entiendan cuáles son las moléculas reguladoras del ciclo. Por eso se los decía, porque aquí pues están todos los más especializados, las moléculas que pueden regular o inhibir la actividad, como esta ABA, cuando tienen este palito es que puede ser un inhibidor o lo que es un regulador, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos diferentes moléculas que se tienen que generar en complejo para poder funcionar. Entonces esto es importante porque en cada fase se empiezan a generar, les dije, por ejemplo, que aquí en la GN1 se empiezan a generar las proteínas que van a regular la fase siguiente. Entonces, en G1 se van a generar, si se acuerdan, las sinasas eran las mismas, las CDKs, ¿sí? Pero la proteína que se genere, que es la ciclina, se va a generar específicamente durante este ciclo y eso va a permitir que entre a este. Después de eso se van a inactivar esas ciclinas y se van a producir durante esta fase las ciclinas mitóticas durante la G2 y para que pueda entrar en mitosis, ¿sí? Entonces, se fijan, la enzima fue la misma, pero la ciclina es diferente y se genera durante fases distintas para poder llevar el orden del proceso. La activación e inactivación de estas moléculas se da por la transferencia de grupos fosfatos, aquí está, a las proteínas para poderlas activar, ¿sí? Entonces, por eso son estas enzimas las encargadas de activar estas moléculas y aquí al momento de, si se fijan en esta complejo, al momento de generarle o de agregarle estos grupos fosfato, se separan y esto entra en su forma activa. Y esto lleva a la activación, aquí está la activación de genes que son requeridos para poder entrar en la fase S, ¿sí? Entonces, esta es una forma en que se activan e inactivan las moléculas necesarias para poder llevar a cabo el ciclo. Y esto, pues, conlleva a la activación de otras para poder continuar con esto. Entonces, aquí hay, por ejemplo, esta es una levadura. Entonces, ¿qué pasaría si no se activan en tiempo las moléculas, las proteínas, ¿sí? Entonces, tenemos la sinasa CDC2 en su forma inactiva. Entonces, aquí está en la interfase, en la fase G2. Llega este factor CAK y WI1 y se une la ciclina con la sinasa. Entonces, estos son los factores que le dicen, hey, ustedes júntense a esta ciclina y al momento de unirse, la va a activar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro factor que es CDC25, que va a generar la activación de esta ciclina. Entonces, si se fijan, aquí perdió el grupo fosfato. Entonces, esto entra en forma activa durante la fase de G2 y esto va a llevar a que se sigan a la mitosis, entren en mitosis y tengamos dos levaduras, ¿sí? Y ya luego, cuando ya se hizo la división, pues otra vez se separan las moléculas, la sinasa queda en forma inactiva y se degradan las ciclinas que se formaron. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el primer cuadro que disminuye abruptamente, que desaparecen, se degradan esas ciclinas? Entonces aquí hicieron como un experimento para probar cuál era la importancia de estos factores reguladores de la expresión de la activación e inactivación de este complejo y vieron en el tipo nativo, o sea, el normal, cómo todo pasaba bien, ¿no? Pasaba del G1 al G2, bueno, de aquí de ese a G2 y entraba la mitosis. En el segundo ejemplo vieron que faltaba este factor, el WI1, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la célula entró muy rápido a la mitosis, generando dos células muy pequeñas, porque entró antes de tiempo. Y en el otro, que es en el CDC25, que es acá,
Cuando le faltó no entró a mitosis. Entonces, esto generó pues una célula grandotota que creció y que no entró en su división. Entonces, estos son factores reguladores del ciclo celular y estos son específicos para levadura. Obviamente para humanos hay otros tipos. Maestra, ¿cuál es la principal dificultad o problema por la cual, o qué enzima no está presente en las neuronas que hace que se impida la duplicación? Estas las No es por... ciclinas. Ah, ok. Entonces, si alguien, o sea, ¿se puede artificialmente duplicar neuronas? Si tú le agregas y... Sí, yo creo que unas células transformadas podrían entrar en división. Ah, ok, gracias. Pero pues obviamente también tiene que ver mucho con la función de la célula. A lo mejor si son células que se están dividiendo, pues no podrían tener la función neuronal que tienen. Entonces, aquí esta ciclina, cuando se acompleja con la CDK1, va a impedir que se replique nuevamente el DNA. ¿Sí? Es decir, ya aquí tenemos 2 copias de material genético que se formó durante la fase S y esto va a impedir que entre otra vez a duplicarse. Y cuando las ciclinas ya no son necesarias, son degradadas. Entonces, esta degradación se hace vía ubiquitina proteosoma. La ubiquitina o ubiquitinización hagan de cuenta que es una molécula que se une a las moléculas que se tienen que degradar. Es como una etiqueta, como si la célula etiquetara esto así como ya no funciona o ya a tirar, y eso hace que las proteínas que las van a proteolizar, las enzimas, lo puedan identificar y esa molécula se degrada. Entonces, en cada ciclo, las ciclinas que ya no son necesarias para el siguiente son ubiquitinizadas y degradadas. Y bueno, aquí tenemos otra proteína reguladora, que es la PRB, que está fosforilada en su forma activa y genera la transcripción de las ciclinas, de CDK y de proteínas para la replicación, ¿sí? Entonces, estas son las proteínas reguladoras que tenemos. Pues, ligasas de ubiquitina, es decir, las que unen la proteína que se va a degradar con la ubiquitina para marcarla que se degrade. Está la SCF al final de G1 y la APC en la mitosis. Entonces, este es como todo el proceso y lo que puede afectar al proceso durante un ciclo celular. Si tenemos, por ejemplo, la radiación ultravioleta o radiación ionizante, serían 2 factores que pudieran romper o que pudieran afectar el DNA. Pues si el DNA no está íntegro, pues obviamente esa célula no va a ser viable. Entonces la célula tiene como puntos de revisión, como checkpoints, para ver si continúa la división celular o no, ¿sí? Entonces, y son estos pasos. Entonces tenemos la proteína CHK, que es casi como que de check de 1 y la 2, que van a entrar en su estado activo al fosforilarse. Si se acuerdan, el factor P53, que era el iniciador del crecimiento celular, y lo van a ver si está estable o inestable, lo van a ver para que se pueda unir y se pueda llevar a cabo la división. Y acá tenemos el CDC25, que va a ser, se va a inactivar y va a inactivar más bien a la CDK y por lo tanto no se va a continuar el ciclo celular, ¿sí? Entonces tenemos estas dos, o sea, CDC25 y la P25, que es un factor de transcripción, que es el que va a hacer que se haga o no se haga, ¿sí? Maestra, entonces, bueno, dime. En la lámina anterior, ese mecanismo cuando se modifica es de alguna forma el precursor del cáncer o de la división anómala de las células. Ajá. Y la producción de cáncer.
Estos mecanismos que están en la pantalla es para que no se divida la célula, precisamente para evitar eso. En una célula cancerosa empieza la replicación y no hay estos mecanismos que detengan esa replicación. Y se están generando las moléculas, las ciclinas y demás, de forma indefinida, y la célula entra en replicación una y otra vez. Entonces, lo que no va a pasar ahí en esas células es que entren en un punto G0, que era donde están estables para llevar su función, sino que se pueden seguir dividiendo. Y es el problema con esas. Que no estaría el problema sería esto, que no existe esta parte de la revisión para que separe el ciclo celular. Porque si se fijan aquí, el problema o lo que se está revisando es a nivel del material genético. Entonces, en las células cancerosas, si el material genético está íntegro, pues se van a poder, o sea, estos mecanismos no van a entrar. Ahí lo que está pasando es que no hay un control, un paro de la división. ¿Qué puede ser? Pues que no se están degradando las ciclinas a lo mejor y por eso las células se siguen duplicando. Entonces el problema ahí está en otro lado. ¿Sí? Puede estarse viendo afectada la transcripción de esos factores o de las enzimas que las degradan. No sé, pueden ser muchos puntos ahí los que no detengan ahí esa división, pero pues no serían en estos. ¿Sí? Maestra, entonces las células cancerígenas no necesariamente están, el problema es su ADN, o sea, o cuál es porque, bueno, perdón, es que ya no entendí, porque dijo que si las moléculas de cáncer no tenían, pues, problemas, pues iban a seguir duplicando, entonces, ahí fue como lo que se me dificultó entender. A ver, las células, o sea, estos factores, estos mecanismos, revisan cuando el material genético está dañado. Si no está dañado el material genético, puede seguir la división. En el caso de las células cancerosas, lo que está dañado es estas proteínas reguladoras del ciclo celular. Por lo tanto, sigue dividiéndose la célula de forma anómala. ¿Sí? Sí, gracias. Y ahora sí, ya entrando a la parte de la división, ya propiamente la mitosis, pues vamos a encontrar estas fases. Durante la profase va a suceder esto que les mencionaba, que el material, el DNA, se va a condensar y va a formar estas estructuras que son los cromosomas para poder tratar de asegurarse. Es como si ustedes se ponen a recoger y para poder llevar las cosas, si tuvieran así un montón de juguetes tirados o pelotas o algo tirado, pues para poderlas mover y asegurarse de mover todo, lo meten todo primero en una cajita y ya después se lo llevan todo junto. Y de esa manera se aseguran de mover todo al mismo tiempo y que nada se les quede por ahí rezagado. Entonces, para eso se generan así estas estructuras, los cromosomas, para poderte asegurar de dos cosas. Primero, que todo el material se mueva, como debe ser, y segundo, que cada célula tenga una copia de lo mismo, ¿sí? Para tratar de acomodarlos, es como si, a ver cómo les pongo un ejemplo. Imagínense esto de las pelotas, que tienen un montón de pelotas y tienen dos tipos de pelotas, las azules y las rojas. Y las rojas las quieren dejar en un cuarto y las azules las quieren dejar en otro lado. Entonces, ¿qué hacen? Pues meten todo en una caja las azules y en una caja las rojas para poderlas separar fácilmente, ¿sí? Pero identifican, pues esta caja es de rojas, esta caja es de azul, esta va para acá, esta va para allá. Entonces, imagínense que tuvieran varias cosas diferentes que mover y tuvieran que mover a lo mejor pelotas, juguetes, libros, y, no sé, cuadernos de un lado a otro. Y que en los dos lados tiene que quedar la misma. A lo mejor tienen un hermano y los dos tienen que tener el mismo tipo de cosas en sus cuartos. Entonces, pues van a dividir cada cosa
lo van a poner en diferentes cajitas y cada caja le van a poner, esta es de pelotas, esta es de libros, esta es de... Entonces, esa organización y ese empaquetado va a ayudar a que se pueda dividir y que cada grupo pueda tener exactamente la misma cantidad de lo mismo en cada lado, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, que de cada cromosoma, porque acuérdense que cada cromosoma contiene diferentes genes que codifican para diferentes o para estructuras o para funciones específicas. Entonces, si no se acomodan, si no se organizan de cierta manera, de esta forma, ¿cómo podrían garantizar que la información de los ojos, del color de los ojos, vaya uno para acá y otro para acá? ¿Sí? A lo mejor si se va todo junto para allá, pues esa persona se queda sin ojos. Entonces, por eso se hace este empaquetado y esta organización para poder dividir de forma, al mismo tiempo, poder llevar a cada quien su información. Pero ¿qué más está sucediendo aquí? Acuérdense que se habían duplicado los centriolos. Entonces, estos se van a organizar a cada polo de la célula y se va a comenzar a formar el uso mitótico, que va a ser esta red formada por las fibras y las estructuras que componen al citoesqueleto, van a formar esta red que va a ser como si fueran vías del tren y se van a asociar estas redes, estas vías, a los centros de los cromosomas, a los centrómeros. Aquí en medio se van a unir y esto va a hacer que se puedan organizar para poderlos mover. Entonces, ya en hay quienes nada más ponen profase, metafase, anafase y telofase. Aquí en esta imagen nos maneja también la prometafase, que es cuando ya los cromosomas se unen con el uso mitótico y se empiezan a mover hacia el centro, ¿sí? Entonces, aquí en la metafase es cuando ya los cromosomas están alineados en el centro, en una placa que está en la mitad y que más adelante vamos a ver, ¿ok? Entonces, los centrómeros están en los polos de la célula y todos los cromosomas están alineados en medio. Después va a suceder como un jalón de la célula, una contracción que va a hacer que se rompan esa unión entre los cromosomas homólogos y se van a separar dando la mitad de un lado, la mitad del otro, con la misma información, acuérdense. Entonces, cada quien se va a llevar la mitad de la información y vamos a tener dos células con la misma información. Entonces, este momento en que se separan es la anafase. Y después, en la telofase, vamos a tener esta concentración de la información en cada polo. ¿Por qué es importante esto? No nada más ya la separé y ya no. Es que necesito que se mantengan acá porque se va a empezar a dar la división de la célula, se va a partir. Y si no están bien jalados a los extremos, corre el riesgo de que en el momento en que se está dividiendo, se jale a lo mejor algún cromosoma y se corte ahí algún pedazo y quede incompleta la información. Entonces, por eso en la telofase se van a los polos la información, ahí se concentra y entra la citocinesis, que es cuando ya empiezan a dividirse las células, ¿sí? Entonces vemos que los cromosomas se aglomeran en los polos opuestos, los cromosomas ya se empiezan a dispersar, la envoltura nuclear se vuelve a ensamblar alrededor de los cromosomas, se vuelven a formar el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, y las células hijas ya se separan ya por citocinesis, que es esta fase donde ya se genera la división celular, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo se forman los cromosomas y cómo se condensan aquí con estas proteínas, que es la coenzina y la condensina. Y aquí vamos a tener la placa que está en el centrómero, que es en el centro del cromosoma, donde se va a unir, se va a formar esta estructura, esta placa llamada cinetocoro, donde se une con los microtúbulos y las fibras del uso mitótico. Y si se fijan aquí, estas proteínas asociadas, estas son proteínas motoras
que se asocian a las microfibras y a los microtubos, y estas van a ser las que muevan a los centrómeros o que a los cromosomas, los que ayudan a mover a los cromosomas hacia el centro. Las motoras ahí como si caminara. Y vemos que esta es la dineína, la despolimerasa y la CNP. Entonces, bueno, esto es cómo se generan el centrosoma y los microtúbulos. Aquí al principio cuando se duplican y luego se van a los dos lados. Y vamos a tener un lado que se le conoce como lado negativo y un lado positivo. ¿Qué quiere decir? Que siempre se va a mover en ese sentido, ¿sí? Entonces esto evita pues, que se vayan a regresar el cromosoma o que uno se vaya para acá y los demás al centro. Entonces, como tienen este sentido, más o menos, positivo o negativo, siempre se van a mover en ese sentido los cromosomas. Y bueno, aquí está la imagen del movimiento de los cromosomas unidos al uso mitótico. ¿Sí? Entonces aquí está esto, cómo se están unidos el cromosoma en el cinetocoro a los microtúbulos y para poderse ir moviendo, ¿sí? Lo mismo. Y pues aquí tenemos el flujo de como lo que les había mencionado, que lleva un determinado sentido y eso ayuda a que el centrómero, el cromosoma vaya hacia un solo lado. Bueno, es como las actividades durante el ciclo celular de los factores SCF y APC que habíamos visto para este proceso. Bueno, como les mencioné, pues no es tan importante o no quiero que veamos, que se aprendan tan a fondo estos factores, solo que sepan pues la importancia que tienen para poder modular cada una de estas fases. Lo tengo muy específico, pero no es necesario que lo veamos tan a fondo. Este es cómo es el movimiento de los cromosomas por el uso mitótico. Esto nada más sí es importante que sepan cuál es la función del uso mitótico en cada una de las fases, ¿sí? Entonces, durante la profase, pues se va a formar el uso mitótico y se va a unir a los cromosomas. Durante la metafase, pues va a mantener en la mitad o en el centro de la célula organizados a los cromosomas. Durante la anafase va a generar la fuerza, esta fuerza que los va a jalar para poderlos separar, ¿sí? La tensión, genera una tensión que va a generar este rompimiento o esta separación de los cromosomas y que cada uno se va a ir hacia su lado. Y durante la telofase, pues los va a condensar hacia los polos, perdón, y de esta manera, pues se va a poder comenzar la citocinesis, ¿sí? Eso es lo importante que tienen que saber aquí en esta parte. Entonces, ya aquí en la citocinesis se empieza a invaginar la célula. Entonces, esto se empieza como a constreñir la célula como si le estuvieran ahorcando aquí, en el centro de la célula, para la formación, para la división de las dos moléculas, de las dos células. Y este constreñimiento se genera por acción de la célula alrededor y del citoesqueleto que está jalando esa parte como si la ahorcara la célula, ¿sí? Y esto pues ya forma esta división que nos va a dar finalmente a la división. Entonces aquí está este anillo contráctil, que es como les mencionaba, que es el que va a empezar a ahorcar la célula, formado con filamentos de actina y miosina. ¿Sí? Solo que aquí, si recuerdan, las células animales pues tienen su membrana y esto puede suceder tal cual. Pero en el caso de las células vegetales, recordemos que tienen una pared, ¿sí? Entonces,
Aquí lo que va a pasar es que se va a formar una placa entre las dos células y ahí se va a empezar a formar la pared celular para finalmente generar ya la división celular entre ambas células. Esperamos que podamos ver este video. Pues si ven ahí se empiezan a acomodar los cromosomas. Ahí los podemos ver cómo se están acomodando al centro. Ya que están todos en el centro, se genera esta fuerza tensora que los separa. Ya fue la anafase. Y ahí ya tenemos la telofase, teniéndolos a cada lado. Se constriñe la célula, se divide y tenemos dos células. ¿Lo quieren ver otra vez o ya? De nuevo. Entonces ahí se empiezan a acomodar. ¿Qué fase sería? Se les pasa. Profase. Eso. Luego ya aquí en el centro sería. Metafase. Muy bien. Esperemos, seguimos en metafase. Ahí cuando se jalan, esperen, todavía no entramos. Ahí está, ¿cuál es? Anafase. Y ahí que están condensados acá, Ahí ya es la telofase. telofase. Si se fijan aquí, el material genético está marcado con un molécula fluorescente o etiqueta fluorescente roja y el uso mitótico de verde. Entonces podemos ver los cromosomas. Bueno, ahí ya se dividieron las dos células. Ahí se ven los centriolos perfectos, ¿sí vieron? Estos centrosomas. Y el uso mitótico, ahí se dividieron, ahí está anafase, telofase y ya tenemos citosíntesis. Aquí habla en general ya todo lo que vimos, ahorita lo van a revisar, nada más que está en inglés, pero pues ustedes ya lo revisamos y es como un repaso en este video del ciclo celular cuando nos habla de la mitosis. Nos empieza diciendo pues cómo es la importancia de la reproducción y pues va a ser el repaso como de lo que vimos. ¿Sí captaron esa parte de las cromatinas hermanas?
Sí, Es que creo, maestra, bueno, yo no escucho, no sé si los compañeros también escuchan. ¿no lo escuchan? No. Es que no se escuchó el video bien, maestra. ¿Pero sí están viendo el video? Sí, el video sí. Ah, bueno, porque de todas maneras en el video pues van poniendo los nombres, ¿no? Entonces vieron aquí los nucleosomas que forman las cromátidas y estas son cromátidas hermanas. ¿Qué quiere decir? Que son las que tienen la misma información. Entonces, una se va a ir para una célula y otra se va a ir a la otra célula.
Si se fijaron, nosotros revisamos dos puntos de revisión. Mencionamos dos puntos de checkpoint. Y aquí nos mencionó uno más, que es en la formación del uso mitótico. Si no está bien formado el uso mitótico, no se realiza la división porque, pues, obviamente, no se dividirían homogéneamente los cromosomas. ¿Ok? Secuencias de la división celular por mitótica. Muchos organismos, su división es asexual, ¿sí? Entonces, para que continúe la especie, los organismos, pues se requieren que se mantengan sus ciertas características. Sabemos que hay factores de variabilidad genética. ¿Cuáles son estos? Muchachos, factores de variabilidad genética. Ay, no se me duerman. ¿Que existan problemas en la mitosis o de codificación? No, factores de variabilidad genética, factores que generan que, o sea, la intención de la mitosis es tener dos células con exactamente la misma información genética, pero sabemos que eso no siempre es real, ¿no? Va a haber factores que hagan que, pues, la información tenga ciertas variantes y esto genera la variabilidad genética o la diversidad de los organismos. Entonces, ¿qué tipo de factores son los que provocan esta diversidad? Pues errores de replicación. Así es, durante la replicación, si llegara a haber un error, que recuerden que hay también revisión durante este proceso para que, pues, se pongan los nucleótidos correspondientes, pero en dado caso que se fallara ahí, pues que podría generar un cambio. ¿Qué más? ¿Alguna mutación o algo? Las mutaciones, pues, son el principal factor de variación. Y estas mutaciones pueden ser generadas ¿por qué? ¿Algún disruptor del sistema endocrino o cosas así? Como ¿qué tipo de factores pueden? Radiación, ionización. Exactamente. Esos factores físicos y factores químicos pueden provocar mutaciones. Entonces, los organismos de por sí tienen una determinada tasa de mutación, una determinada tasa de cambio, generada, entre otras, pues por las fallas que puede haber durante la replicación, pero pues también si hay una incidencia de estos factores, como bien menciona su compañero, de la radiación ionizante o rayos UV o cosas así, pues se va a acelerar o se va a incrementar la probabilidad de mutación. Entonces, al momento de dividirse las células, pues alguna de las dos se llevaría la información mutada o con alguna variante y esto genera la diversidad. Pero, pues sabemos que esta no va a ser la principal factor de variabilidad en las células, ¿sí? O sea, va a ser muy poca la tasa de variación y de diversidad que se genere a partir de la división celular por mitosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficios nos brinda? O imaginen o piensen en ustedes, en su cuerpo. ¿Qué tipo de células se están dividiendo? ¿Y cuál es la consecuencia de esta división? Por ejemplo, piensen en la piel. ¿Qué pasaría si no se estén dividiendo estas células? ¿O qué pasaría si al dividirse una célula, pues cambiara su expresión, que fuera diferente o que tuviera una gran variabilidad? ¿Qué pasaría? Tienen que ser como en específico, no sería como alguna anomalía en la piel, no sé. Sí, tal vez en algo tonto. Ajá. No sé, aparición de lunares o algo por el estilo. No sé. Todo eso, si las células de su piel, para empezar, se empiezan a reproducir más rápido, pues empezamos a perder más rápido la piel, ¿no? Si algún factor de crecimiento se ve afectado,
pues también, como dijo su compañera, empecemos a envejecer más rápido, porque pues ya van a estar más dañadas las células. O puede verse una región de la piel que sea diferente a las demás, que genere, como dijo, alguna variante ahí como los lunares o alguna deformidad en la piel, ¿sí? Entonces, cualquier daño ahí, cualquier variante que se genere durante este proceso, pues nos va a generar a lo mejor parches de células diferentes a las demás, que serían células anómalas. ¿Y qué pasa si esto sucede en células cardíacas? ¿Qué tal que pierden función? ¿Qué tal que ahí afectan o en alguna glándula? Imagínense. Entonces, si pierde función o cambia su función, pues ya no se estaría generando lo que se debe de generar ahí o no estaría llevando a cabo su función. Por lo tanto, pues puede llegar a haber pérdida de función o tener ahí una región anómala o algún otro efecto, ¿sí? Entonces, estas serían las consecuencias si la mitosis no se lleva a cabo. ¿Cuál es el sentido entonces de la mitosis? Generar dos células con la misma información y por lo tanto también tendrían la misma función. Durante el desarrollo embrionario, a partir de una célula fecundada, ya que se fecundó, que se unieron las dos células sexuales, se genera un cigoto, que ya va a ser una célula fecundada y viable. En esta célula, en este momento, es una célula totipotencial. No está expresando nada específico, no tiene una función específica. Entonces, esta célula se empieza a dividir por mitosis. Todas las células que se generen aquí van a tener exactamente la misma información y van a ser todas células totipotenciales. Va a llegar un momento durante que ya se generó la mórula, ya tenemos suficientes o un determinado número de células, en la que se van a empezar a polarizar la célula y se van a empezar a formar estructuras y se van a empezar a acomodar las células. Se forma el celoma y se forman aquí se empiezan a distinguir las células. Entonces, en este momento se empiezan a generar señales químicas y esas señales químicas van a determinar la especialización de las células. Pues se va a empezar a formar la notocorda, que va a dar lugar a la columna, y a la parte de las células neuronales y el corazón. Entonces, ya que se dio esa señal, esas células ya no vuelven atrás. Ya la información que codifica para lo demás ya no se va a leer, va a quedar condensada y eso ya no va a ser, no se va a volver a abrir, ¿ok? Entonces, es como si cada una de las células, todas tenían al principio un libro, un manual de operaciones y todas tenían el mismo manual, pero empiezan a organizar acá el equipo y les dicen, tú vas a ser gerente, tú vas a ser gerente de producción, tú vas a ser el administrador, tú vas a hacer esto. Y cuando les dicen eso, cierran la parte que es de lo demás y nada más abren la parte del capítulo que les corresponde y ya. No vuelven a abrir jamás ninguna de las páginas anteriores. Quedan selladas y no las vuelven a abrir. Entonces nada más leen su capítulo y ya quedan especializadas. ¿Ok? Y a partir de ese momento, pues ya van a generar su función y no hay paso atrás. Y así se van a ir especializando todas las células hasta que ya desaparezcan las células totipotenciales. Si se acuerdan por ahí, estas son conocidas como células madre y que dicen que quedan algunas de estas en el cordón umbilical y la importancia que estas tienen para la biotecnología, ¿no? Pero pues ya son muy pocas y ya es nada más al momento en que nace el niño, las pueden rescatar y si no, pues ya se perdieron. Por ahí leí que tenemos un cierto número de células de estas totipotenciales que quedan en nuestro organismo, pero quedan ahí regadas en el cuerpo y en una cantidad tan pequeña que sería imposible encontrarlas, sea o no sea esto cierto. Entonces, pues como si no las tuviéramos. Entonces ya tenemos todas nuestras células especializadas y no hay vuelta atrás para estas. Entonces, ¿sí queda claro por qué la importancia de la mitosis?
maestra. Entonces, aquí tenemos diferentes ciclos de vida. Como les mencionaba, pues los organismos, particularmente pues los unicelulares, pues se dividen por mitosis para duplicar su número celular con la misma información genética. A que se dividen así a la mitad y se separan, pues se les llama fisión binaria, que nos va a dar lugar a dos células pues completamente iguales. Aquí tenemos la regeneración a partir de un fragmento del individuo y esto va a dar lugar, por ejemplo, en este caso que perdió un brazo, va a tener la capacidad de regenerar ese brazo. Ajá. En este caso tenemos, en las levaduras, tenemos la reproducción por gemación, donde se producen estas gemas o estas pequeñitas brotes que van a ser o van a dar lugar a células hijas. Bueno, aquí también tenemos en el caso de las medusas, de los pólipos, que también se van a estar duplicando mitóticamente y después van a generar esta metamorfosis que da lugar a las medusas, ¿sí? Y estas medusas van a tener reproducción sexual que va a dar lugar a un cigoto que va a generar un pólipo que nuevamente se va a poder estar dividiendo de manera asexual, ¿ok? Entonces, en este caso que cambian de ciclo de vida y pueden tener ambos tipos de reproducción, a diferencia de estos, que siempre la reproducción es asexual y en esta sí es sexual y, por ejemplo, en nuestro caso, pues que siempre va a ser reproducción sexual. Estas son bacterias, pero que se generan por esporas. Entonces, dependiendo de este tipo de ciclo de vida, hay tres clasificaciones, que es el ciclo aplonte, el ciclo haplodiplonte y el ciclo diplonte. En el ciclo aplonte, la mayor parte de la vida del organismo va a ser haploide, va a tener un proceso de fecundación donde va a ser un estado diploide y después entra a meiosis, por lo que el resto de su ciclo pues vuelve como forma haploide. ¿A qué se refiere lo de haploide y diploide? Se refiere a la carga genética, ¿sí? Cuando la carga genética normal del organismo nada más corresponde a una copia de la información genética, entonces es haploide. Cuando tiene la doble carga de información genética es diploide. ¿A qué me refiero con la doble carga? Por ejemplo, cuando nosotros nacemos o para que se genere un bebé, pues se requiere la información del papá y la información de la mamá. Entonces, la célula del papá, que sería la célula germinal, que sería el espermatozoide, tiene la mitad de la información, es haploide. Y la célula de la mamá tiene la otra mitad de la carga genética, también es haploide, que sería el óvulo. Cuando se fusionan y se genera la fertilización o fecundación, como aquí lo dice, se genera un organismo diploide que va a tener la doble carga genética, que es la de papá y la de la mamá. Entonces, en este segundo, que es haplodiplonte, estos ciclos es la mitad y mitad, entonces está como homogéneo el tiempo en el que va a ser haploide y en el que va a ser diploide. Y en el ciclo diplonte, pues la mayor parte del ciclo es diplonte, una pequeña parte haploide y después pues se vuelve al ciclo. A ver, de estos tres, según lo que les expliqué, nosotros ¿en qué clasificación entraríamos? ¿Aplontes, haplodiplontes o diplontes? En el, ¿Cuál? en el diplonte. Exacto, nosotros somos diploides, tenemos la carga genética de papá y mamá en todas nuestras células y solamente ciertas células, no todas, van a entrar en ciclo haploide, que serían las células germinales. Las células germinales, que serían los óvulos y los espermatozoides, pues tienen media carga genética, que sería nada más su carga haploide, y pues necesitan fecundarse para poder entrar y generar otro organismo que sea diploide. ¿Sí?
O sea, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, el helecho tiene una forma haploide que tiene inclusive una forma, o sea, físicamente, fenotípicamente, pareciera otra planta, que es esta, y que es haploide. Y tiene otra forma y que genera los huevos, que ya tienen la carga genética para fertilizarse y formar ahora sí un organismo diploide que nos va a dar otra estructura física, ¿sí? Y esto va a generar estas esporas que tienen ya la mitad de la carga genética y que cada una va a generar un organismo con cierta carga, ¿sí? Un gametofito, que va a ser ya haploide. En este caso, muchos de estos, ¿cómo se llaman? Parásitos, tienen unos ciclos de vida tan complejos, pueden tener más de 2 formas fenotípicas, más de 2 formas diferentes, pueden tener 3, algunos, no me acuerdo qué tantas son las que pueden llegar a tener, pero sí pueden llegar a tener varias formas, y esto depende de la carga genética, si van a ser haploides o diploides, del hospedero en el que se encuentren, de la maduración dentro del hospedero, o sea, tienen todos los ciclos ahí de vida, las 2 formas, haploide y diploide, y diferentes formas fenotípicas, dependiendo del hospedero. Son unos organismos muy, muy complejos. Y pues ya. Ahora la meiosis, ¿qué es la meiosis? La meiosis va a ser otra forma de división celular, pero donde hay disminución en la carga genética. Entonces, en la mitosis obteníamos 2 células con la misma carga genética. En la meiosis vamos a obtener 4 células y cada una va a tener la mitad de la información genética. Bueno, entonces vamos a ver las mismas fases que vimos en la mitosis, pero 2 veces, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y aquí vamos a entrar a profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, diferencia con la mitosis, en la mitosis a partir de una célula madre obteníamos 2 células hijas. Aquí a partir de una célula madre vamos a obtener 4 células hijas. Otra diferencia, aquí en la mitosis, a partir de una célula madre, obteníamos 2 células con la misma carga genética y muy poca variación. En la meiosis vamos a obtener 4 células con cada una con la mitad de la carga genética que tenía la madre, la célula madre, ¿sí? Y en estas 4 células va a haber variación, no van a ser exactamente iguales las células. Aquí se manejan estas otras etapas dentro de la profase 1, que es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis, y ya, bueno, ya entra aquí a propiamente lo que es lo que conocemos como profase, y aquí ya entra la metafase 1, ¿sí? Entonces estas, pues como que ya ven más paso a paso. En la leptoteno, pues que se unen el material genético al centrómero. En el cigoteno, pues se va a empezar a formar este complejo sinaptonémico, que es cuando ya se juntan las cromátidas hermanas, que ya es en paquiteno, y en diploteno, pues van a estar formados los cromosomas, unidos al uso mitótico y conformando las tétradas, que ya son todas las cromátidas hermanas, ¿sí? Entonces aquí ya se forma el uso, se unen y ya entran a metafase. Entonces la metafase pues va a ser lo mismo, la organización en el centro de la célula. Y bueno, aquí vemos la unión de los cromosomas homólogos. ¿A qué se refieren cromosomas homólogos? Pues que tienen la misma tipo de información, ¿sí? O sea, viene del papá y de la mamá, pero tienen la misma información de ambos para los ojos, por ejemplo.
¿Ok? Y aquí esto va a pasar, bueno, aquí está el complejo sinaptonémico, que ya es la unión de las cromátides hermanas, y aquí va a pasar un proceso muy interesante, que es la recombinación. Este es, junto con las mutaciones, la principal fuente de variación en las células, ¿sí? Aquí vemos cómo se unen las cromátides hermanas y puede haber intercambio de información, lo que va a generar, en vez de, al momento de separarse, en vez de que todas sean iguales, pues como estas intercambiaron información, pues esta y esta ya no va a ser igual. Y como esta a lo mejor intercambió acá información con esta, pues entonces esta y esta ya no van a ser iguales. Entonces cada cromátide va a tener ahí una variante, y entonces ya no van a ser igualitas, y entonces ya no vamos a tener exactamente 4 células con la información exacta, ¿ok? Es el mismo video como la anterior, pero aquí nos está explicando la meiosis, para que vean pues las imágenes, que van a ver que son los mismos pasos, pero cómo se hace la división y la reducción de material.
Entonces, tenemos como fuente de variabilidad entre los gametos, la recombinación y la segregación independiente. Si vieron la cantidad de gametos diferentes que se pueden formar a partir de un organismo con 23 con cromosomas, ¿no? Nosotros que tenemos 46 pares de cromosomas, 23 de cada padre, entonces la variabilidad, los diferentes gametos que se pueden formar. Y eso es para una característica, para un cromosoma. Imagínense ya la combinación con todos los cromosomas, pues por eso tenemos tanta diversidad, por eso no nos parecemos tanto a los papás y por eso podemos ser tan diferentes entre hermanos. ¿Sí? Maestra, tengo una duda. Dime. Entonces, en la meiosis solamente entran las células germinales, ¿no entran otro tipo de células o es que todavía tengo un poco de duda en eso? Para nosotros sí. Esto tiene que ver con los diferentes ciclos de vida. Si te fijas aquí, por ejemplo, el electro, esta planta, sí tiene una forma, tiene la mitad de su vida vive como diploide y la mitad como haploide, ¿sí? Entonces esta tiene una forma de vida, un fenotipo haploide que puede estar así en la silvestre. Nosotros no, nosotros tenemos células especializadas que nada más van a ser que van a generar los espermatozoides o los óvulos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en el momento en que nacemos, se generan los óvulos que vamos a tener el resto de la vida, no se van a duplicar, o sea, ya se genera la meiosis en ese momento y de hecho, en nuestro caso, estas células que se van formando, se forman no son viables, son los cuerpos polares, ¿se acuerdan de eso? Los cuerpos polares que serían estas células que no va a dar lugar a un óvulo. Entonces, nada más uno de las 4 células que se dividen aquí va a dar lugar a un óvulo y vamos a nacer con el número definitivo de óvulos que vamos a poder madurar ya que entremos en la etapa reproductiva. En el caso de los hombres, los espermatozoides se están generando a cada ratito. Entonces, nada más estas células, las células germinales que van a dar lugar a los espermatozoides, van a estar entrando en meiosis y ahí sí se van a formar las 4 células que van a tener esta forma, ¿no? Aquí está, miren, lo de los ovocitos, los ocitos primarios, se hace la primera división meiótica y se genera un cuerpo polar. Esta entra en división y se genera el huevo, que sería el cigoto, el óvulo, con la carga haploide y el resto de las células pues quedan como cuerpos polares, es decir, no generan una oogonia. En el caso de los espermatozoides, pues sí, cada una de las células va a ser un espermatozoide, pero nada más es el caso de las células germinales las que van a entrar en meiosis.
Ah, ok, gracias, maestra. Y si se fijan de la primer división meiótica, que es muy parecida a la mitosis, en una célula normal, ya que se divide y que genera sus dos células, pues entra otra vez en interfase, otra vez se duplica el material genético y otra vez se divide. Aquí no, esta parte ya no habría interfase, entra directamente a la meiosis 2, en donde las células, como ya no se replica el material genético, al momento de dividirse, pues se va a partir o se va a reducir la carga genética en comparación con la célula madre, ¿sí? La célula madre tenía carga 2H o 2N y cada una de estas va a tener una carga H o haploide o N, una copia nada más, ¿sí? Y vamos a tener información diferente o estas 4 células van a tener rasgos diferentes debido a la recombinación y por la segregación independiente. Este creo que era un video, pero no se vio. ¿Okay? Entonces aquí está ya la comparación entre mitosis y meiosis, la replicación de los cromosomas en ambos casos. Aquí en el caso de la meiosis se va a formar la tétadra, formada por cromosomas homólogos que van a estar unidos en sinapsis. En el caso acá de la metafase, pues los cromosomas se alinean en el centro, aquí también se alinean al centro de la metafase. Y si se fijan acá, cada una de las cromátidas está unida a el uso mitótico. En este caso, nada más una de las cromátidas está unida. Entonces, al momento de separarse, se va a ir el cromosoma completo, un cromosoma de un lado y un cromosoma homólogo del otro lado. ¿Ok? Y ya en la siguiente división, va a pasar otra vez esto y cada cromátida se va a ir a un lado diferente. Entonces vamos a tener 4 células con la mitad de la información y con la variabilidad genética generada por la recombinación y la segregación independiente. ¿Ok? Y acá pues tenemos 2 células que en su mayoría pues van a tener exactamente la misma información. La única variación va a estar dada por las mutaciones, ya con cualquier factor de los que mencionamos, y pues vamos a tener con las 2 células con la misma carga genética que la célula madre. ¿Sí? Entonces aquí está el proceso de recombinación. Cuando se unen, esta unión se le llama unión de Holiday, y esto genera el cruzamiento, entonces dándonos las 4 materiales aquí de las cromátidas con un intercambio genético. Bueno, esos son algunos recursos que pueden revisar para ver la meiosis en este repositorio de CK12. Yo creo que se los paso acá por el chat. Y pues creo que ya nada más alcanzamos a ver esto. Nos queda pendiente. Para la siguiente sesión vamos a terminar esta unidad. ¿Alguna duda? La siguiente sería el transporte a través de la membrana, transporte pasivo y activo. Para la siguiente, si tienen chance, pues chequen lo de las células, lo de las presentaciones que les mandé, que les compartí. Por si tienen alguna duda, pues la comentemos la siguiente sesión y terminemos con esta unidad. ¿Sale? Pues después de esto, haríamos un breve examen que abarque unidad 2 y unidad 3. Maestra, Dime. ¿habrá algún libro que nos recomiende para, como por ejemplo, si en las presentaciones nos queda muy claro, como agarrarlo de algún libro o algo para como
retroalimentar. Algún libro, a ver. Para esta de las células, creo que tengo unos libros en PDF que les pudieran servir. Déjame los checo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Se los puedo subir ahí al tablón de Classroom, por si los quieren revisar. A mí me parece bien, no sé a los demás. Sí. Sí, por favor, maestra. Y bueno, entonces ahorita en un ratito se los subo, nada más que los encuentre. No, no. Y se los subo. ¿Sí? No es muy complicado, nada más que aquí lo interesante o lo que ustedes tienen que saber es cómo funciona este ciclo y los diferentes tipos de división de los diferentes organismos, porque ya si nuestra intención es manipularlo, por ejemplo, esta parte del factor de crecimiento del factor de transcripción P53, hay varios artículos donde lo utilizan. Entonces, esto es lo importante, que ustedes sepan cómo funciona para que sepan en qué momento pueden generar un cambio o qué momento pueden aprovechar qué tipo de enzima utilizar, dependiendo de la aplicación que se le quiera dar. ¿Sí? Y dependiendo a lo mejor el modelo genético que quieran manejar, si quieren algún producto con un sistema eucariota, pues tienen que tener en cuenta a lo mejor su tipo de reproducción, a diferencia a lo mejor de un procariota, y pues tienen que llevar esta información a ver cómo lo pueden aplicar, en qué momento o en qué les puede afectar en el sistema en el sistema biotecnológico que quieran construir. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces detengo la grabación.